¿Cómo no cantar a la ciudad si conserva el paso de los héroes? Cuentan que aquella madrugada del 12 de enero de 1869, Bayamo ardía en llamas y crecía el deseo de ver una Cuba libre e independiente. ¡Bayameses! Ante la desgracia que palpamos y los horrores que se avecinan, solo hay una resolución. ¡Prendámosle fuego al pueblo! Que las cenizas de nuestros hogares le digan al mundo de la firmeza de nuestra decisión de liberarnos de la tiranía de España. ¡Que arda la ciudad antes de someterla de nuevo al yugo del tirano! ¡Sí! Ludín Fonseca García, historiador de la ciudad de Bayamo, capital de la provincia cubana de Granma, camina hasta una de las edificaciones que soportaron el fuego, la capilla de Nuestra Señora de los Dolores junto a la iglesia. Detiene su paso y narra cómo la reluciente urbe del siglo XIX quedó reducida a crujientes escombros carbonizados, pero no rendida a los españoles. Bayamo estuvo en poder de los revolucionarios cubanos durante 85 días. La ciudad se convirtió en la capital de la revolución desde el 20 de octubre hasta el 12 de enero de 1869, periodo en el que se dictaron medidas muy radicales para la época, como fue la enseñanza gratuita, la creación de milicias y un conjunto de ideas que nos demostraba el pensamiento republicano y modernizador de la generación de bayameses que había iniciado el proceso independentista en Cuba. Los españoles realizaron varios intentos para tomar la ciudad hasta que finalmente prepararon una columna con 6 piezas de artillería, más de 2.000 hombres, caballería, al mando del conde de Balmaceda, y salieron desde Las Tunas con el objetivo de dirigirse a Bayamo. Esta columna debía ser detenida en el triángulo que se forma entre el Salado Cauto El Paso y Cauto Embarcadero, entre esos ríos, pero fundamentalmente se preveía que esa columna no pudiese pasar el río Cauto, porque el río Cauto era un río no vadeable en esos momentos, y se establecieron todas las defensas para que eso no ocurriera. Finalmente las tropas cubanas fueron derrotadas y la columna del conde de Balmaceda entra a Bayamo el día 15 de enero de 1869, y cuando entra ya la ciudad hacía 3 días que había estado ardiendo. Dice el conde de Balmaceda en el informe que le manda al capitán general que lo único que encontró había sido ruinas. ¿Qué se decía sobre el hecho en aquella época? Este hecho fue criticado por los españoles. Nuestro apóstol, muy joven en esos momentos, salió al paso de esas corrientes que trataban de minimizar el acontecimiento. Era la demostración no solamente de una profunda cultura en una edad tan joven, sino también fue el cubano que salió al paso para evitar cualquier calumnia que se pudiera emitir sobre los cubanos. Eso nos demuestra el conocimiento que tenía José Martí del proceso revolucionario que se estaba desarrollando en nuestra patria. Si bien es cierto que el incendio tuvo características épicas, más de 1.000 viviendas desaparecieron como resultado de la quema, más de 7.000 personas se trasladaron a los campos y allí murieron víctimas del hambre y de las enfermedades. También tenemos que preguntarnos qué significó el incendio para Cuba. Y es que el incendio viene a demostrar que Cuba había entrado en una fase nueva, diferente de su evolución histórica. Hasta el 12 de enero, Cuba fue una nacionalidad. No todas las nacionalidades evolucionan a nación. Cuba había comenzado el proceso de evolución a nación, porque a partir de ese momento se comienzan a desarrollar préstamos culturales inéditos en la historia de la nación cubana. La oligarquía bayamesa comienza a convivir con los sectores bajos de la sociedad. Por eso es que en esta región aparece el ajiaco. Era una forma de alimentarse en medio de la escasez. Por ejemplo, el calecero de Francisco Vicente Aguilera llega a alcanzar los grados de coronel del Ejército Libertador, y allá donde estaba Céspedes, después que fue depuesto, estaba él también conviviendo. Él muere y Céspedes hace una descripción en su diario de quién era este hombre, pero también es el símbolo
de que ese hombre negro no solamente llegó a ser teniente coronel del Ejército Libertador, sino que estaba viviendo con esos antiguos oligarcas. Se desarrolló un proceso de integración totalmente diferente a lo que estaba ocurriendo hasta ese momento en Cuba, lo que demuestra que evidentemente nuestra patria había comenzado a transitar el largo, difícil camino de convertirse en una nación. ¿Cómo no cantar a la ciudad que guarda las huellas del pasado? Cuentan los documentos de la época que aunque algunos pobladores se opusieron al incendio de la ciudad, la mayoría prefirió quemarla antes de entregarla intacta al colonialismo español. Y así, blancos, negros y mulatos se unieron por una sola causa que iluminó al resto del país. Cientos de mujeres cargaron sus niños e incendiaron sus pertenencias. Muchos ancianos olvidaron la gravedad de sus años. Se recuerda a Perucho prendiéndole candela a su piano y a sus lujos, a Aguilera, el millonario, viendo arder sus arcas. Ellos también marcharon a la manigua con muy poco a cuestas, sin otra luz que la independencia. Tremenda aquella obra de los bayameses, aquella prueba de desprendimiento, patriotismo y unidad que a 155 años mantiene su vigencia en la rica historia de la mayor de las Antillas. ¿Cómo no cantar a la ciudad si su urgencia tiende nuevos puentes? Lacey del Carmen para Radio Habana, Cuba.